¿Cómo están, queridos estudiantes? Una vez más su profesor Joel Reyes para analizar y trabajar en esta semana el proyecto número 1 de la semana número 4, como ustedes pueden observar en la pantalla. En esta ocasión establece esta agenda que vamos a trabajar con lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ECA, educación física e inglés. Pero también hay una actividad de ciencias naturales que ya más adelante la vamos a observar. El tema de esta semana es proponer soluciones que puedan resolver conflictos en mi entorno. Y la primera actividad es de lengua y literatura, textos literarios y no literarios, lenguaje positivo. Nos vamos a ir a nuestra agenda y ustedes van a trabajar como ustedes han venido haciéndolo, ¿no? Sin embargo, esto es una guía. Ponen proyecto número 1, los datos de la semana, actividades de la semana 4, que corresponde al lunes 31 al 4 de septiembre. Aquí está el tema que ya les indiqué y las 4 primeras actividades que vamos a trabajar en este tutorial. Las 5 y las 6 no la vamos a trabajar, que corresponden al área de inglés y educación física. Bien, les indicaba hace un momento, la actividad número 1 se relaciona con lengua y literatura y establece trabajar textos literarios y no literarios, lenguaje positivo. Tenemos que transformar un párrafo negativo a positivo. Vamos a ver qué nos dice la ficha pedagógica. Aquí tenemos. Este es el cuadrito que les indicaba sobre la actividad que hay que realizar, pero no sin antes nos da en la ficha pedagógica un texto llamado como título ¿Sabías qué? Que no es más que una información introductoria. Utilizar un lenguaje positivo puede transformar la vida de las personas, ya que ayuda a mejorar la forma de comunicarnos y relacionarnos, tanto con nosotros mismos como con los demás, e influye directamente en la forma en que podemos percibir y tener una visión del mundo que nos rodea. Utilizar un lenguaje positivo saca lo mejor de nosotros mismos. Las palabras tienen un enorme poder. Son capaces de lograr un efecto inmediato de nuestro estado de ánimo. Como muy bien lo dice el texto, cuando nosotros nos referimos a alguien o a algo, debemos hacerlo de manera positiva, y eso influye grandemente en las relaciones entre sí, ¿no? Yo agregaría no solamente lo que expresamos a través del habla, sino también la expresión corporal en positivo. Dice mucho, ¿no?, de la persona. La actividad número 1 tiene que ver con lo siguiente: lea con atención el siguiente párrafo y vuelve a redactarlo, pero en un lenguaje positivo y propositivo. Lo que le decía hace un momento, ¿no? Aquí hay un párrafo que si lo leemos nos vamos a dar cuenta que trata sobre aspectos negativos. Leamos. Contra los jóvenes en general de nuestro tiempo, por su actitud llorona y cobarde, su falta de imaginación y generosidad, su pasividad en las propuestas del futuro, su ovejuna conversación en masas consumistas, disciplinadas y acríticas. Se refiere a un grupo de jóvenes con muchas falencias como persona. Este texto debemos transformarlo acá en positivo. Yo le tengo un ejemplo, una propuesta de respuesta. Veamos. Aquí tenemos resaltado en amarillo las actitudes negativas de los jóvenes: llorona y cobarde, falta de imaginación y generosidad, pasividad, ovejuna conversación, son acríticas, y las he transformado en positivo de la siguiente manera: en la actualidad, la juventud demuestra una actitud valiosa y valiente, con sus iniciativas y llena de valores, con sus innovaciones para el futuro, sus acertadas decisiones maduras que demuestran su actitud crítica y disciplinada. Y resaltados
estas acciones resaltadas en amarillo, ¿no? Actitud valiosa, valiente, iniciativas y llena de valores, innovaciones también, sus acertadas decisiones, actitud crítica y disciplinada. Bien, ahí está la propuesta a la respuesta de la actividad número 1, que es esta que está aquí, ¿no? Luego nos trae la ficha pedagógica un texto que nos habla acerca de los textos literarios y no literarios. ¿Cuáles son los literarios y cuáles son los no literarios? Las diferencias entre el texto literario y el texto no literario son bastante claras. El texto no literario solo busca informar, como lo hace una noticia, dar instrucciones, como por ejemplo una receta de comida o el manual de algún objeto. Mientras que el texto literario, a pesar de que pueda tener la intención de enseñar, siempre presenta un lenguaje especial que brinda belleza al texto, ¿no? Como son los cuentos, las fábulas, entre otras. Viene la segunda parte de esta actividad número 1, y está aquí con el número 2. Escribe un texto no literario con lenguaje positivo y un texto literario con lenguaje negativo. Los textos deben ser mínimo de media carilla de una página. Recuerda guardar todos los trabajos en el portafolio del estudiante. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Un escrito, un texto basado en actitudes o en acciones positivas, y luego hacer un texto con lenguaje negativo. Un texto literario con lenguaje negativo. El primero es un no literario con lenguaje positivo. Y les tengo aquí un ejemplo. Veamos. Texto no literario. Acordémonos del texto no literario, que se refiere más bien a una información concisa, a noticias, recetas, como ejemplos, ¿no? Y le vamos a dar un ejemplo de esto, ¿no? Dice, pasos para la resolución de un problema. Son situaciones precisas para informar, para orientar. Paso número 1, sobre este tema, sobre la resolución de problemas. Identifique, indique y clarifique el problema. ¿Qué significa esto? Este paso implica una fase de identificación clara de los diversos problemas, y le he resaltado con amarillo cuál es el aspecto positivo de este texto no literario. En este caso es identificación clara. Ese es el aspecto positivo. Paso número 2. Analice acertadamente el problema recopilando hechos e información. En esta parte les he resaltado el aspecto positivo en las palabras analice acertadamente, y se refiere a la recopilación de la información necesaria. Vamos al paso 3. Desarrolle soluciones alternativas de forma armoniosa. El aspecto positivo aquí viene a ser forma armoniosa. Sigo con mi texto no literario con acciones positivas. Esto implica en el paso 3 la enumeración y el examen de todas las diferentes formas para solucionar el problema. Paso número 4. Selecciona la mejor solución. Este paso consiste en el proceso de seleccionar la mejor o mejores soluciones. Ese es el aspecto positivo. 5. Diseña un plan de acción agradable. El aspecto positivo es acción agradable. Implica definir una meta, delineando los objetivos y tareas específicas, el programa y presupuesto, las responsabilidades, etc. 6. Implemente una solución. Implica poner la solución, es un aspecto positivo. Escogida en ejecución y supervisar su progreso. Y el último paso, evalúe positivamente. Este es el aspecto positivo, ¿no? ¿En qué consiste? Evalúe positivamente en acciones que van a tener como resultado la resolución de un problema. Este paso implica la evaluación sobre cómo hemos alcanzado nuestro objetivo. Ese es el texto no literario en positivo. Ahora tenemos el texto con lenguaje negativo, pero este texto es un texto literario, es diferente. Esto yo lo investigué, es un cuento corto infantil para niños y niñas creado por Maile Madera.
Le voy a leer. Esta era la historia de una niña llamada Saulis. Un día común, Saulis se despertó y salió corriendo. Mami, mami, dijo, desesperada y gritando. Esta es una acción negativa. Saulis. ¿Qué pasa, nena?, contestó muy asustada la mami de Saulis. Aquí es el aspecto negativo, muy asustada. Hay dos hombres vigilando la casa, dijo Saulis. ¿Qué cosas dice Saulis?, respondió su mami. La mamá salió a ver qué pasaba afuera, mientras Saulis estaba agitada e impresionada. Esta es la acción negativa. Oh, Saulis, corre, gritó la mamá. Esto es, lógicamente, una acción también negativa. Saulis, corriendo, se escondió bajo su cama. La mamá pensó que Saulis mentía. Esto es una acción negativa porque está mintiendo. Pero en realidad Saulis había visto los abogados de su padre, los cuales venían a buscar a la pequeña Saulis para que se fueran con ellos. Finalmente, todo quedó en susto, con gran nerviosismo y pánico. Esta acción última es algo negativo. Y hemos terminado la actividad número 2 de esta primera parte, que es de lengua y literatura, que ha tenido a su vez, insisto, en dos actividades, pero tienen que ver con la primera actividad general. Ahora nos presenta la agenda, la segunda actividad general, llamada Impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Tiene que ver con la asignatura de ciencias naturales. Entre los principales efectos de la actividad humana en los ecosistemas tenemos destrucción y fragmentación de los hábitats, la contaminación del ambiente, la sobreexplotación. Ustedes van a leer este texto y luego van a responder las siguientes preguntas. ¿Piensas que el ser humano podría mejorar su relación de consumo con los recursos naturales de manera que sea proporcional para todos los seres vivos que lo habitan, y cómo lo harías? ¿Qué nos quiere decir esta pregunta? Esta pregunta tiene que ver con el consumo de todos los productos que podemos consumir, tanto los seres humanos y los animales, de una manera equitativa, que no haya un impacto negativo en el medio ambiente. ¿Y cómo lo haríamos? Vamos a ver la respuesta que les he planteado para que ustedes se guíen. Aquí tenemos actividad número 2. Impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. La pregunta, ¿piensas que... la respuesta. Pienso que el ser humano sí podría mejorar la relación de consumo de los recursos naturales de manera equitativa para todos los seres vivos del planeta. Contesto en positivo porque yo en realidad pienso que sí se podría lograr, ese equilibrio en cuanto al consumo sin impactar negativamente el planeta. ¿Cómo? Deberíamos empezar por nosotros mismos, consumiendo productos de temporada, consumiendo productos que no estén en peligro de extinción, tanto marinos, terrestres como aéreos. Ahí está la primera pregunta de esta actividad número 2 relacionada a las ciencias naturales. Viene la segunda pregunta. ¿Qué nuevas ideas te planteas con relación al impacto que genera el hombre? Aquí tengo una respuesta a esta pregunta, esta segunda pregunta de esta actividad número 2. Indiscutiblemente el hombre está destruyendo nuestra naturaleza cuando tala árboles, cuando caza animales en peligro de extinción, captura especies marinas en áreas protegidas y más acciones negativas. Ante esta situación debería haber una política mundial muy firme para proteger nuestra naturaleza y no causar más impactos ambientales negativos en el mundo. Esa es mi respuesta, como para poder contribuir en el no impacto del medio ambiente en el planeta. Seguimos a la segunda parte de la actividad número 2, que tiene que ver con
crear una hoja, en una hoja de cuaderno reciclada, acciones sencillas que les recuerden a tu familia reducir el impacto antrópico que generamos, como no botar basura en la calle o en los ríos, o sembrar especies nativas en espacios del hogar, darle un nuevo uso a los envases de productos que se han acabado, entre otras, ¿no? Esta respuesta tiene que ver también que cómo podemos, esta actividad tiene que ver cómo nosotros podemos contribuir para que no haya más impacto antrópico desde nuestros hogares, desde nuestro entorno. Vamos a ver mi respuesta como ejemplo. Acciones sencillas para reducir el impacto antrópico. Cuando hablamos de no botar basura, tenemos que botar la basura adecuadamente. Es decir, en el lugar y hora en que pase, por ejemplo, el carro recolector. Otra acción, no botar la basura a la calle, ni en ríos, ni en playas, ni en el piso del interior de los buses, como a veces suelo ver lastimosamente en los buses, como lanzan no solamente al piso, sino por las ventanas la basura, y eso es contaminación. Sembrar plantas en la casa también, como por ejemplo plantas medicinales, plantas de ciclo corto, como el tomate, entre otros. Y por supuesto reciclar de una manera apropiada recipientes de productos que estamos consumiendo en nuestra casa. No desperdiciar el agua también es algo muy importante para contribuir al no impacto del medio ambiente de manera negativa. Apagar focos que no estén en uso. Y hemos terminado con la actividad número 2 relacionada a las ciencias naturales, y pasamos inmediatamente a la actividad número 3, que se relaciona con la asignatura de estudios sociales. Desarrollo del capitalismo y avance del imperialismo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Dice, lee el texto sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos nacionales del texto integrado del estudiante. Aquí vamos a recurrir al texto de estudios sociales de 10º año en la página 60. Luego tenemos que hacer una actividad sobre la generación, relación y desarrollo sobre el tema. Pero primero vamos a hacer la primera actividad. Vamos a la página 60 del texto integrado. Aquí está, esta es la página 60 del texto integrado, que trata sobre los estados latinoamericanos y sus proyectos. De este texto debemos sacar la respuesta a las actividades de esta, valga la redundancia, actividad número 3. Vamos a ver qué nos plantea esta actividad. Nos plantea solamente leer el texto, eso ustedes lo van a hacer. Vamos a ver qué nos dice la número 2 de la actividad 3. Con base en el texto anterior, realiza la siguiente actividad. Aquí sí ya tienen que escribir, luego de haber leído, van a escribir su respuesta. Generar listado de ideas sobre el tema. Relacionar con una línea de colores las ideas que tengan en común y explica el porqué. Desarrollar. Haz un mapa mental sobre el tema. Responde las siguientes preguntas, etcétera, etcétera. Vamos con lo primero. Ya una vez que se ha leído el texto de la página 60 de estudios sociales, ya lo voy a mostrar nuevamente, de este texto, vamos a responder lo siguiente. Dice, generar un listado de ideas. Ya hemos leído el texto y vamos a ver qué tenemos de respuesta sobre las ideas del texto, que sacamos del texto. Generar ideas del texto. Yo ya leí y he sacado lo siguiente. Primera idea, las naciones latinoamericanas pasaron por un complejo proceso de estructuración. Pasaron por algunas situaciones muy, pero muy difíciles en todo este tiempo
en las naciones latinoamericanas. Es la primera idea. Segunda idea, los conflictos internos y externos hicieron muchas veces pensar que algunos estados no sobrevivirían. Fue tan difícil en algunos países, en algunas naciones, la situación que en muchos o en algunos de los casos tuvieron que sobrevivir de manera extrema para poder salir adelante en esas situaciones. Tercera idea, los países latinoamericanos estuvieron marcados por la lucha de grupos de poder. ¿Por qué pasaban estas situaciones? Sencillamente por la lucha de poder. Esa es la tercera idea que les he puesto aquí. La cuarta y última, hubieron muchos conflictos armados marcados por intereses regionales. Es decir, no solamente eran luchas de poder de manera interna y externa en las naciones latinoamericanas, sino que también de manera regional, un poco más amplio. Estas son las ideas que menciona acá la actividad que tenemos que responder y ya están respondidas. Aquí, general, esta parte de aquí. Ahora vamos por lo de acá, relacionar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Relacionar una idea con otra, es decir, que tengan afinidad en lo que se dice, en lo que se escribe, en lo que se entiende. Mi respuesta a esta actividad es la siguiente. ¿Dónde yo encuentro relación? En procesos de estructuración de las naciones. Se relaciona con, se aplicaron modelos políticos. Si ustedes van al texto, van a encontrar esta relación en alguna parte del texto, la relación en estas frases. Siguiente relación, la primera, los conflictos internos y externos hicieron muchas veces pensar que algunos estados no sobrevivirían. Esto también lo saqué del texto y encontré una relación, que pueden haber más, pero sin embargo yo le puse esta de aquí. Uno de los más cruentos debates en esos años fue el que se dio entre federalistas y centralistas. Fueron debates verbales, mesas, pero también hubieron roces de manera agresiva. Tercera relación, los países latinoamericanos estuvieron marcados por la lucha de poder. Esto se relaciona mucho con lo escrito también en una parte del texto. Lo siguiente, hubieron muchos conflictos armados marcados por intereses regionales. Bien, ahí está mi propuesta y les he mencionado a cada una de ellas el porqué que nos propone luego la ficha. Vamos a ver, estamos aquí. Como tercera parte de esta actividad de estudios sociales vienen dos preguntas. ¿Cuál es el valor de la independencia y libertad para las naciones? Y aquí tenemos una segunda que dice, ¿cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Vamos a ver mi propuesta de respuesta a esta tercera parte de... Allá, me faltaba el mapa mental. Aquí. Desarrollar. Desarrollar un mapa mental puede ser con conectores, dibujos o conceptos. Yo lo he hecho con conceptos sobre el tema. Aquí está mi respuesta a esa actividad. La tercera parte de esta actividad. Bien, mapa mental. He escogido tres ideas principales que son el título, Estados latinoamericanos, que tiene que ver con las divisiones internas que se produjeron a través del tiempo, y uno de los principales protagonistas fue el caudillismo, y vamos a analizar cada una de ellas de manera precisa, concisa, muy pequeño el concepto, ¿no? Estados latinoamericanos. ¿Qué tiene que ver los estados latinoamericanos, con este tema? Bueno, se refiere a las independencias. Estamos tratando sobre las independencias de las naciones latinoamericanas.
que hubieron procesos muy difíciles a través del tiempo. Se pensó aplicar los modelos políticos provenientes de Norteamérica e Europa. Aquí en Latinoamérica tuvimos invasores, independentistas, ¿no? que quisieron imponer sus políticas de fuera, ¿no? Que prevalezcan esos modelos políticos provenientes generalmente de Norteamérica y Europa. La segunda parte dice divisiones internas. Esto se refiere al inicio de la vida republicana, es decir, cuando ya se comenzaron a independizar las naciones. Estuvieron marcadas por la lucha de grupos que pugnaban por alcanzar el control del Estado. Fue una pugna muy intensa, cruenta, que hubieron incluso hasta muchas muertes. Y esto conllevó a que apareciera el caudillismo. ¿Y qué es el caudillismo? En pocas palabras, se caracteriza por la presencia de líderes fuertes, miembros de la élite social que imponían sus intereses. Esto es de manera interna en cada una de las naciones donde hubo este caudillismo. Aquí en nuestra nación también lo hubo. La base del poder político está en el clientelismo. Esto es como característica de manera general del caudillismo, que se caracteriza por la presencia de líderes fuertes, y la base del poder político está en el clientelismo. Hasta allí lo que me faltaba mencionar, y vamos con la última parte de estudios sociales. Dos preguntas. ¿Cuál es el valor de la independencia y la libertad para las naciones en la actualidad? Es el valor moral y ético, le he puesto, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de una nación para valerse por sí misma mediante la independencia política, cultural y otros aspectos, la étnica también, la social, etc. La verdadera libertad e independencia como la que nos dio Bolívar, como ejemplo. La segunda pregunta, ¿cómo influyó el desarrollo del capitalismo en las sociedades latinoamericanas en la actualidad? Bueno, primero tenemos que saber un poquito qué es el capitalismo. El capitalismo es un sistema basado en la propiedad privada. Esta es considerada como generadora de riqueza, supuestamente. El capitalismo no es más que hayan empresas privadas, los comercios privados, y a partir de allí contribuir a la sociedad con los empleos, con las riquezas, supuestamente, pero el reparto a las sociedades es muy ínfima, que no pudo lamentablemente surgir como tal. Y yo le he puesto como respuesta ante esto, ¿no? Ya tenemos una idea de qué es capitalismo. El capitalismo latinoamericano, en una entrevista con Diego Enrique, es una investigación que yo hice, explica que el capitalismo parte de la base de que el empresario construye una riqueza, lo que le mencionaba hace un momento, ¿no? Que beneficia al resto de la sociedad al generar empleos e infraestructura. Sin embargo, en Latinoamérica no se ha logrado en la fortuna particular, que la fortuna particular repercuta significativamente en la consolidación de un estado de bienestar que garantice unas condiciones de vida dignas para un mayor espectro de la población. Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, lamentablemente no ha habido resultados positivos. Hasta allí la actividad de ciencias sociales, y esto de aquí, la actividad número 4, se relaciona o es la continuación con la actividad de la semana pasada, que tenían que realizar acerca del museo, la elaboración, la construcción de un museo, y lo que tienen que hacer en esta actividad 4 es presentarla, exponerla a su familia. Aquí dice el texto en la actividad 4 de la ficha: ha llegado la hora de compartir a nuestros familiares nuestros conocimientos adquiridos en este proyecto y presentar nuestro museo. Primero, invita a tu familia a observar y escuchar el trabajo que realizaste. Segundo, realiza preguntas a tu familia sobre qué les pareció tu exposición, cómo se sintieron al ver su patrimonio familiar plasmado en un museo. Registra las respuestas en tu cuaderno. Si es posible, toma fotografías o graba tu exposición. No olvides guardar en tu portafolio todas las actividades realizadas. Eso es sencillo, solamente exponer en la actividad número 4 el trabajo de la semana anterior sobre el museo. También finalmente
deben de realizar actividades recreativas, esto es opcional, y el buen uso del tiempo libre, que le trae lo siguiente: actividades recreativas. Bueno, me olvidaba de decirles pues que en la actividad número 5 tienen inglés, que eso deben de tratarlo con su tutor, ¿no? Con el seguimiento del docente, perdón, no docente tutor, sino su docente de la asignatura de inglés. Aquí están las actividades recreativas, no sin antes contestar las preguntas de autoevaluación, el diario personal, y finalmente les decía, actividades recreativas, tenemos una lectura y tenemos también una actividad familiar llamada sueño y conocimiento, luego otra actividad sobre música y movimiento, luego tienen una receta y finalmente unas preguntas sobre el trabajo de este proyecto número 1 que terminamos en esta semana, con la semana número 4, ¿sí? Bien, esto es todo por esta semana. Espero que les haya servido de algo para realizar sus actividades. Si les gustó, pues pueden compartir, pueden suscribirse a mi canal y también pueden compartir el video si les gustó y si piensan pues que puede ser valioso para también otra persona. Muchas gracias y nos vemos próximamente.